este proceso político, las paradojas y contradicciones de este proceso político. ¿Okay? Entonces, una primera parte con los resultados del estudio cuantitativo y una segunda parte con los resultados del estudio cualitativo. ¿Okay? El estudio cuantitativo que corresponde con este monitor de la segunda quincena de agosto, el trabajo de campo se realizó entre el 14 y el 24 de agosto. Se entrevistaron más de 1.500 personas, más de 1.500 venezolanos de ambos sexos, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos e inscritos en el registro electoral, es decir, con capacidad, con posibilidad de votar el próximo 7 de octubre. Es un diseño muestral estratificado, la cobertura es tanto urbana como rural, y con apenas un 2.7% de error muestral. ¿Okay? Recuerden, la fecha de levantamiento de campo culmina el 24 de agosto. Eso significa que es un trabajo de campo que ocurre antes de una sucesión de eventos importantes que tuvieron un gran impacto en la sociedad venezolana, que tuvieron un gran impacto en la psiquis colectiva. La medición del impacto de estos eventos recientes está en campo en este momento. Por lo que la próxima semana y sobre todo la semana siguiente vamos a tener un diagnóstico definitivo sobre el impacto que tuvieron estos acontecimientos en la psiquis colectiva y en el comportamiento electoral. Son eventos importantes que ocurren 45 días antes de las elecciones presidenciales el 7 de octubre. Y como ustedes saben, los cambios en el comportamiento colectivo pueden ser influenciados o modificados de manera programada cada 45 días. Es decir, en lapsos de 45 días es posible modificar el comportamiento de las masas, pero tiene que hacerse de manera programada para poder impactar en la psiquis colectiva. Esta es la distribución de la muestra o el diseño muestral por regiones, por grupos de edad y por estratos sociales. Si revisamos los componentes de este diseño muestral, observamos que los grupos socioeconómicos D y E representan el 80% de la muestra y los niveles socioeconómicos A, B y C representan el 20% de la muestra. ¿Sí? La distribución por regiones corresponde con la población electoral de cada una de las ciudades, de los estados, de los 24 estados del país, y la distribución por edades corresponde con la composición etaria de la sociedad venezolana en este momento. ¿Okay? Recuerden que lo importante de la muestra no es tanto su tamaño, es que sea representativa de la sociedad venezolana. Ahí está la clave de un acertado diseño muestral. ¿Okay? El tamaño de la muestra lo que nos ayuda es a aumentar o reducir el error muestral. Mientras más grande es la muestra, reduces el error muestral. Pero la clave es que sea representativa. Vamos a hacer una introducción antes de la data que nos puede servir también para entender los hallazgos del estudio cualitativo que vamos a presentar posteriormente y nos va a permitir entender los datos que describen el comportamiento electoral del venezolano en este momento. Son líneas, digamos que son líneas de interpretación, son herramientas teóricas que nosotros venimos trabajando desde hace unos 10 años
en el sentido de hacer más que un diagnóstico o una evaluación estadística o un análisis estadístico, hacer un análisis desde el punto de vista psicosocial y psicocultural, que es donde nuestras investigaciones han hecho mayor énfasis. ¿Bien? Este dato del Banco Mundial nosotros lo presentamos con bastante frecuencia porque nos ayuda a entender los componentes emocionales decisivos en el comportamiento político de las mayorías. Un estudio del Banco Mundial, encomendado por el Banco Mundial y realizado en 60 países, para entrevistar a más de 60.000 pobres, una de sus preguntas arrojó esta conclusión. Se le preguntó a más de 60.000 pobres en 60 países, ¿qué es lo que más duele de ser pobre? Y uno esperaría una lista de problemas materiales, que evidentemente fueron respondidos por los encuestados. Pero la mayoría respondió que lo que más duele de ser pobre es la mirada de desprecio. Es decir, la mirada de desprecio superó al hambre entre las cosas que más duele de ser pobre. Esto es un dato clave porque nos ayuda a entender la importancia del discurso amoroso hacia las masas populares. Eso que a veces cuestionamos, nos divierte, subestimamos, subvaloramos, como herramienta discursiva, como contenido y significado fundamental en un discurso político, a través de esta encuesta, es altamente valorado como un componente fundamental para ganar el respaldo electoral de las mayorías. Recuerden, lo que más duele de ser pobre no es tanto el hambre, sino la mirada de desprecio. El país cambió. Creo que los cambios se iniciaron hace 20 años, hace ya 2 décadas. Y el país está viviendo un proceso de maduración democrática, que vamos a confirmar ahora con el estudio cualitativo. Un proceso de maduración democrática y ciudadana que tiene que ver con la reafirmación de valores liberales y de reconfiguración de la cultura política popular nacional. Fundamentalmente en el terreno de la cultura política y social es donde los cambios son más profundos, más penetrantes y sorprendentes. Este proceso de cambio cultural ha ocasionado el surgimiento de un nuevo repertorio de significaciones, de nociones, de gramáticas y símbolos, incluso de una emocionabilidad social